Bienvenidos a Tejiendo mi historia con la historia de Colombia. Hoy tengo un invitado muy especial, mi papá, Jairo Ernesto Guevara Garay. Su vida es un reflejo de cómo las historias personales y los eventos históricos de Colombia están entrelazados. Hoy hablaremos de su infancia, su juventud y su trayectoria profesional, conectándola con los momentos claves del país. Bienvenido, papá. Gracias, hola. Papá, creciste en los años 60 en Bogotá, en una familia numerosa. Cuéntanos, ¿cómo era la vida en esos tiempos? En esos tiempos las familias, mis amigos, la mayoría venían de los pueblos, familias numerosas, de 6, 7, 10, 15 hijos. Nos encontrábamos en la calle, jugábamos bolas, fútbol, eh, de todo. O sea, con bola de trapo nos divertíamos, no habían comunicaciones, no nos distraía sino el juego y crear. Y todos empezamos a estudiar en la escuela. Después ya cuando empecé a crecer más, estudié en un colegio técnico, entré como al colegio técnico industrial, donde nos daban talleres de todo, banistería, fundición, metalistería, y era hasta séptimo. Me acuerdo de los años 69, porque fue donde había televisión blanco y negro, nos mostraron el primer hombre que bajó a la luna, Neil Armstrong, que caminó en la luna. Lo de la época en el colegio era que habían Coca-Colas bailables, se rumbeaba, la salsa ya estaba, los merengues, la música tropical. Pero en un momento a otro era la influencia de lo que llegaba de afuera, los americanos y todo eso. Y es cuando llega Brillantina y con los Beatles y aprenden a bailar con John Travolta, con Olivia Newton-John. Bueno, un poquito en la época de juventud, pues era la época de los cambios, ya estaba en el colegio y fue cuando matan a Allende, como en el 73, algo así. Yo me gradué después de bachiller, pero en esa época eran empezaron varios movimientos. El Movir, el Ajuco, todo era porque era la época que salía lo de Cuba, lo del Che Guevara, era la parte revolucionaria. Entonces había muchas ideologías que se manejaban. Entonces al presentarse uno a la universidad, pues ahí eran de muchos amigos míos entraron a la Nacional a estudiar. Y pues yo intenté la Nacional, pero me presenté fue a medicina, pasé el primer examen, el segundo ya no porque quería trabajar y estudiar, y era lo que hacíamos en esa época. O sea, la mayoría de la gente que quería surgir pues tenía que trabajar y estudiar. Todo el día se trabajaba y por la noche se iba a estudiar. Entonces entré a la tarea de estudiar comercio internacional. Ya después logro terminar la carrera. Sé que la época de Pablo Escobar te afectó de forma directa con las bombas que colocaba en Bogotá. Por favor, cuéntanos un poco más al respecto. Las bombas cuando empezaron fuerte porque uno no podía moverse, uno no sabía qué pasaba en la ciudad. Y pues en esa época, como buen estudiante y que tocaba hacer algo, entonces hubo una época que no podía trabajar, no conseguí trabajo estable, trabajé en la previsora, pero yo tuve que manejar taxi. Y al manejar taxi tocaba correr por todo lado. Normalmente uno salía temprano porque yo iba a estudiar a la universidad. O sea, salía ya a los chicos y al colegio, seguía trabajando y a las 6 de la tarde me iba para la universidad y a las 10 volvía y otra vez salía a las 5. Afortunadamente se podía hacer en esa época, pues era la época en que empezaron los taxis. Y en esa época las bombas fue fuerte porque siempre me hallé cerquita, terminé trabajando en el edificio del DAS, donde el bombazo más grande fue ese que murieron muchos compañeros que eran del DAS porque allá fue donde terminó la fiscalía actualmente y allá fue una bomba muy grande porque iban a matar a Maza Márquez. A él también, yo estaba manejando taxi y como en la circunvalar o en la séptima, yo me acuerdo, pasé yo que paso y como que una bomba hubo, ¡pah! Y ahí le hicieron un atentado a él. Después fue cuando llevé una carrera a la 93, iba bajando por la 93 y yo que paro en la 15 con 93 y el bombazo del centro 93. Ahí también hubieron
varios muertos y la destrucción fue fuerte. Entonces fácilmente en cualquier parte de la ciudad en aquel momento había bombas. ¿Y cómo fue tu ingreso en la fiscalía? Estuviste en puntos muy álgidos de la historia de Colombia y sé que los viviste de primera mano, pues dentro de la entidad. En el 91 se cambió la Constitución de Colombia. Se hizo a través de un cambio que se hizo entre todos los partidos. Y en el 91 se crea la Fiscalía General de la Nación. Me ofrecieron que entrara a la Fiscalía directamente del Cuerpo Técnico de Investigaciones, pero me tocaba por Medellín. Medellín estaba convulsionado y yo entré en el 96. En el 94 o 93 matan a Pablo Escobar. Entonces, el que era prácticamente el gobernador de Antioquia fue Álvaro Uribe. Allá tocó fuerte porque tocaban las comunas y todo, y pues era la época después de Pablo Escobar, entonces fácilmente había muchas bandas. Todos manejaban AK-47 o algo. Inicialmente la fiscalía tenía el sistema penal acusatorio, era la ley 600. En la ley 600 el fiscal era Dios y parte. El fiscal daba la orden de captura y dictaminaba sobre eso y metía a la cárcel. Llega la ley 906. Los gringos nos traen el nuevo sistema penal acusatorio, que es el actual, donde el sistema es rogado, lo maneja el fiscal general, pero la fiscalía acusa y acusa ante un juez. Ya él no puede, para poder hacer una captura o para poder ubicar algo, tiene que rogar ante el juez para que el juez dé la orden. A los 2 años que me vine para acá, Álvaro Uribe entra de presidente. Esa fue otra época fuerte, no se podía salir de la ciudad. Secuestraban, se llevaban los carros de acá, las FARC tenían la zona de extinción, entonces se llevó un poco de gente. Gracias, papá, por compartir tu historia. Es increíble ver cómo la historia de una persona está conectada con la historia de todo un país. A todos los que nos escuchan, los invito a conocer más sobre la historia de sus familias y su relación con Colombia.